Buenas noches, mis hermanos. Es un gran gusto y un privilegio poder estar hoy frente a ustedes y poder entrar a su casa. Doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de estudiar junto a ustedes. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él nos guíe, para que Él nos abra el entendimiento, nuestro corazón y podamos llevar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta noche por este privilegio que tenemos, Señor, de estar reunidos acá en tu nombre, un miércoles más de IBEC en casa. Gracias porque por este medio nosotros podemos interactuar con mis hermanos, podemos aprender de tu palabra y llenarnos de tu bendición. Padre, por favor, guíanos en tu estudio. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, hace 2 semanas nosotros iniciamos el estudio sobre el sermón del monte, el cual en el inicio que está en Mateo 5:1, inicia con la serie de las bienaventuranzas. A este sermón del monte también se le conoce como la carta magna del reino, la ética del reino, entre algunos títulos. Este sermón está escrito en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. Y Jesús lo está dirigiendo a sus discípulos en primer lugar y posiblemente a las multitudes. ¿Por qué digo yo esto de que a sus discípulos? Porque si leemos el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo capítulo 5, leemos: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo Jesús su boca, les enseñaba diciendo, les enseñaba. O sea que él estaba enseñándole a sus discípulos. Y en el verso 3 les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza que encontramos en este capítulo de la Biblia, y fue el estudio que nuestro hermano Ricardo nos enseñó hace 2 semanas. La semana pasada tuvimos una lectura con Giovanni por el aniversario de la iglesia, ¿verdad? Y nuestro hermano pastor también nos hizo una breve introducción a la serie de las bienaventuranzas. Debemos de tomar en cuenta que las bienaventuranzas están enfocadas en el carácter del cristiano. Pongamos mucha atención a esto, porque Jesús está apelando al enseñar las bienaventuranzas o al hablar de las bienaventuranzas al carácter del cristiano. El término bienaventurados se usa aproximadamente unas 50 veces en el Nuevo Testamento y con frecuencia también se utiliza en el Antiguo Testamento, más que todo en el libro de los Salmos, ¿verdad? Como bien estudiamos, bienaventurado, que en el griego es Makarios, se traduce como afortunado y contento. En las 9 bienaventuranzas que se describen en el capítulo 5 de Mateo, de los versos 3 al 10, nuestro Señor Jesús describe diferentes condiciones del ser humano. Nos indica una condición, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo da una promesa. Yo le llamo promesa porque él dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, está dando la condición y al mismo tiempo está dando una promesa, por decirlo así, ¿verdad? Podemos encontrar al menos 3 maneras de entender estas bienaventuranzas. Una es que son un código de ética para los discípulos, y norma de conducta para los creyentes, en este caso para las multitudes y para nosotros también. Contrasta con los valores del reino, que los valores del reino son eternos y los valores del mundo
que son valores temporales, y contrasta la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera en Cristo Jesús. Pongamos mucha atención en esto, porque aquí está también apelando y tocando lo que es la fe verdadera en Cristo Jesús. Las bienaventuranzas no las debemos de tomar selectivamente. El creyente no escoge la que quiere y deja el resto. Deben tomarse como un todo, como un todo. Deben tomarse como un todo. Dicho esto, vamos a pasar a la bienaventuranza que vamos a estudiar el día de hoy, y que es la bienaventuranza que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Leemos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán condición. Como habíamos dicho anteriormente, la condición aquí, la condición del ser humano es que está llorando. Está llorando. Y la promesa que se les da es que ellos o nosotros vamos a recibir consolación. El lloro que Jesús llama aquí bienaventurado incluye dolores de diferentes índoles: pérdida de un ser querido, pérdida de alguna oportunidad de trabajo o alguna decepción o cosas así, pero no se limita solo a estas cuestiones. Después de todo, el sufrimiento de este mundo se extiende profundamente en nuestras almas. Las personas que Jesús llama bienaventurados acá en esta escritura lloran profundamente, tanto por sus pecados personales como por los pecados de otras personas o los pecados del mundo. O sea, bienaventurados los que lloran porque sienten esa situación de que están pecando. Los que lloran comprenden que el pecado es una ofensa a Dios, pero lo lindo aquí de la escritura es que esta ofensa va a ser consolada, va a ser con la promesa de la consolación, ¿verdad? O sea, lloran porque reconocen su pecado personal. Al decir esto, que reconocen su pecado personal, podemos poner de ejemplo lo que dice el publicano ahí en Lucas 18:13, cuando él dice: sé propicio a mí, pecador. O sea que él está reconociendo su pobreza espiritual en ese momento, ¿verdad? Y está pidiendo perdón también por sus pecados. Lloran porque reconocen su pecado personal. Y como habíamos dicho, que hay una consolación que que Dios nos va a consolar. ¿Cómo nos consola Dios? Cuando nosotros nos acercamos a Él, confesando nuestro pecado, llorando, estamos tocados por el pecado, estamos con preocupaciones, estamos con todo esto. Dios nos consuela por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador por excelencia, ¿verdad? En esto debemos nosotros de poner bastante atención, que el Espíritu Santo es nuestro consolador por excelencia. Sí, mis queridos hermanos, algunas veces pasamos por situaciones complicadas que nos angustian y que nos hacen llorar. Como había apuntado anteriormente, por la pérdida de algún ser querido, alguna decepción, alguna pérdida de trabajo, cualquier situación, o porque nosotros también pecamos, ¿verdad? Pero debemos de tener en mente que nosotros tenemos consolación en Jesús. De hecho, cuando en medio de una situación así venimos a Jesús y decidimos llegar a Él, confesar nuestros pecados o poner delante de Él nuestras rogativas, nuestras peticiones de oración, etcétera, etcétera, debemos de tener confianza en que Él va a actuar en nosotros, ¿sí? Que debemos de tener la plena seguridad, la certeza de que en su voluntad el Señor Jesús va a obrar.
La situación, la situación cambia radicalmente cuando en nuestra desesperación viene Jesús y cambia nuestra desesperación en paz, cambia nuestra frustración en gozo, cambia nuestras lágrimas en sonrisas. Jesús y el Espíritu Santo nos dan consuelo. Debemos de tomar muy en cuenta esto, de que si nosotros venimos ante el Señor Jesús a confesar nuestros pecados, venimos a traerle nuestras súplicas, Él va a cambiar nuestra desesperación en paz, va a cambiar nuestras lágrimas en sonrisas, va a traer gozo a nuestro corazón, va a cambiar nuestra frustración, va a ser algo de gozo y Jesús nos da un consuelo. Pero, ¿cómo nos consuela? ¿Cómo es esta consolación que nosotros recibimos de parte de Jesús y del Espíritu Santo? Él nos consuela por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador por excelencia. Nosotros somos consolados por las promesas de Dios en su palabra. Como bien sabemos, en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. A través de esa promesa que tenemos ahí, si nosotros llegamos con un corazón sincero y contrito delante de nuestro Dios y confesamos nuestros pecados, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También Él nos consuela por la entrada libre que tenemos ante el trono de Dios por medio de la oración. Él nos consuela por la entrada libre que tenemos al trono de Dios por medio de la oración. ¿Cómo lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 16? Dice la palabra del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros, pues, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Y también la Biblia nos enseña que va a haber una consolación final más allá, cuando todos estemos morando con nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis 21:4 dice la palabra del Señor. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que tenemos la promesa de que ya no va a haber llanto, ya no van a haber lágrimas, vamos a estar perfectos al lado de nuestro Señor Jesucristo en la patria celestial. O sea que debemos de ver que cómo es que nos consuela Jesús, dijimos, por medio de su Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia. Somos consolados por las promesas de Dios en su palabra. Somos consolados por la entrada libre que tenemos ante el trono de Dios por medio de la oración. Y también somos consolados porque la Biblia nos enseña que habrá una consolación al final. O sea, cuando sea ya el final de nosotros acá en la tierra, vamos a encontrar la consolación según lo que nos dice Apocalipsis 21:4. Entonces, la declaración que encontramos en la segunda bienaventuranza cambia por completo las reglas del juego. Así literal, porque nos está diciendo que si nosotros estamos
con ese dolor que nos lleva a un llanto profundo, que nos lleva a un llanto por nuestra condición de pecadores, nosotros vamos a recibir consuelo, vamos a ser consolados por Dios, vamos a ser consolados por el Señor Jesús, vamos a ser consolados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, mis hermanos, debemos de llegar ante el trono y con un corazón arrepentido y con un corazón contrito y limpio, acercarnos a nuestro Dios, acercarnos a Jesús, acercarnos al Espíritu Santo, para que Él cambie nuestro llanto en gozo. ¿Quieres tú, querido hermano, entregarle hoy tu angustia a Dios y experimentar su gozo? Este es un reto que nosotros nos podemos hacer, de venir confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y presentar nuestras peticiones, confesar nuestros pecados para poder experimentar la consolación que solamente podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, este es un privilegio que yo tengo de poder dirigirme a ustedes y poder platicar acerca de esta bienaventuranza. Y agradezco a Dios también por la oportunidad que me dio de poder entrar a sus hogares. Gracias a ustedes porque están conectados de Ibeque en casa. Y mis hermanos, esperamos que esta palabra llegue a su corazón, llegue a su mente y que la pueda hacer realidad. El Señor los bendiga a mis hermanos. Buenas noches.